En mi fiesta de cumpleaños número 28, mi madre aprovechó para anunciar que estaba vendiendo la empresa familiar a un competidor, negocio que mi abuelo construyó y que ella prometió que sería mío desde niña. Dijo frente a todos los invitados que yo no tenía mano firme, mientras firmaba los papeles allí mismo, pero no sabía que el comprador era en realidad mi socio secreto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 50 invitados que habían venido a celebrar mi cumpleaños en el elegante salón del club se quedaron paralizados, con las copas de champán suspendidas en el aire. Mi madre, Esperanza Ramírez, sonreía con esa expresión de satisfacción que yo conocía tan bien, la misma que ponía cuando conseguía lo que quería sin importar a quién lastimara en el proceso. Sus ojos brillaban mientras observaba mi rostro en busca de lágrimas, de súplicas, del colapso emocional que había estado esperando durante años. Pero en lugar de llorar, levanté mi copa y sonreí. «Felicidades, mamá», dije con una calma que sorprendió hasta a mí misma. «Estoy segura de que Andrés Villalobos será un excelente nuevo propietario». La expresión de triunfo en su rostro comenzó a desvanecerse cuando vio que no estaba destrozada. Lo que no sabía era que Andrés y yo habíamos estado planeando este momento durante 2 años y que la venganza que estaba a punto de desatarse la dejaría sin nada. Soy Isabela Ramírez, y durante 28 años creí que mi madre me amaba. Había construido mi vida entera alrededor de la promesa de heredar Textiles Ramírez, la empresa que mi abuelo había fundado en 1965. Pero esa noche, mientras observaba a mi propia madre traicionarme de la manera más cruel posible, me di cuenta de que había subestimado gravemente mi capacidad para el juego que ella llevaba jugando toda la vida. Desde niña siempre supe que algo estaba mal en mi familia, pero no podía identificar exactamente qué era. Mi madre tenía una forma particular de hacerme sentir que nunca era suficiente, que cada logro mío necesitaba ser minimizado para mantener el equilibrio en casa. Cuando gané el primer lugar en el concurso de ciencias de la secundaria, ella comentó que era una lástima que no hubiera más competencia real. Cuando me gradué con honores de la universidad en Administración de Empresas, dijo que las buenas calificaciones no garantizan el éxito en los negocios, pero siempre había una promesa que mantenía mi esperanza viva. Textiles Ramírez será tuya algún día, Isabela. Tu abuelo así lo quería, y yo respeto su voluntad. Esas palabras me sostuvieron durante años de humillaciones sutiles, de críticas disfrazadas de consejos y de manipulaciones emocionales que me llevaron a trabajar el doble que cualquier empleado para demostrar mi valía. Mi abuelo, Ricardo Ramírez, había sido un hombre visionario. Comenzó con un pequeño taller de costura en el centro de la ciudad y lo convirtió en una empresa textil que empleaba a más de 200 personas. Cuando murió hace 8 años, dejó todo en manos de mi madre, con la condición verbal de que yo heredaría el negocio cuando estuviera preparada. Nunca se me ocurrió dudar de la palabra de mi madre respecto a esto. Durante los últimos 5 años, había trabajado en la empresa desde los puestos más básicos hasta llegar a ser gerente de operaciones. Me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba antes que todos los empleados y me quedaba hasta que el último trabajador se fuera. Conocía cada aspecto del negocio, desde el proceso de compra de materias primas hasta las estrategias de ventas más efectivas. Los empleados me respetaban, los clientes confiaban en mí y los números no mentían. Desde que yo estaba a cargo de las operaciones, las ganancias habían aumentado un 30%. Pero mi madre siempre encontraba formas de recordarme que yo era solo una empleada más. En las reuniones con clientes importantes, me presentaba como mi hija, que me ayuda con algunos asuntos, nunca como la futura heredera o como la persona responsable del éxito reciente de la empresa. Cuando los empleados venían a preguntarme sobre decisiones importantes, ella intervenía con un «Isabela está aprendiendo, pero las decisiones las tomo yo». La traición familiar que estaba experimentando no era nueva, pero había llegado a un punto que ya no podía ignorar. Mi madre había convertido mi vida laboral en un constante ejercicio de humillación, donde cada éxito mío era minimizado y cada error magnificado. Y lo peor de todo era que yo había permitido que esto continuara, porque creía que al final la justicia prevalecería y obtendría lo que me correspondía por derecho. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, durante una junta del consejo directivo. Mi madre había presentado un informe de ganancias que omitía completamente mencionar las estrategias que yo había implementado. Cuando uno de los consejeros preguntó específicamente sobre el aumento en ventas, ella respondió: «He estado trabajando muy de cerca con nuestro equipo para optimizar procesos.
Ni una sola mención de mi trabajo, ni un reconocimiento de mis contribuciones. Esa noche, llegué a casa sintiendo un vacío en el pecho que no podía explicar. No era solo frustración o decepción. Era la dolorosa comprensión de que mi madre no tenía intención de cumplir su promesa, que tal vez nunca la había tenido. Que todos estos años de sacrificio y dedicación habían sido en vano, porque ella jamás me vería como más que una amenaza a su poder. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un plan de respaldo. No podía seguir confiando ciegamente en las promesas de alguien que había demostrado una y otra vez que sus palabras no tenían valor. Así que comencé a hacer algo que nunca antes había considerado: investigar secretos familiares que mi madre creía bien enterrados. Lo que descubrí me cambió para siempre. En los archivos del notario que había manejado los asuntos de mi abuelo, encontré documentos que mi madre había asegurado que no existían. Testamentos, cartas, registros de conversaciones que pintaban un panorama completamente diferente de lo que ella me había contado durante años. Mi abuelo no solo había dejado instrucciones específicas sobre mi herencia, había dejado salvaguardas legales para protegerme de exactamente el tipo de traición que mi madre estaba planeando. Pero lo más revelador fue descubrir que mi madre había estado recibiendo ofertas de compra para la empresa durante los últimos 2 años. Ofertas que había estado considerando seriamente sin consultarme, a pesar de saber que esto destruiría completamente mi futuro. Los documentos mostraban reuniones secretas, negociaciones avanzadas y hasta borradores de contratos de venta. Fue en una de esas reuniones secretas donde conocí a Andrés Villalobos. Él era el representante de una empresa competidora que estaba interesada en adquirir Textiles Ramírez. Cuando mi madre salió de la oficina durante unos minutos, él se acercó a mí con una propuesta que cambiaría todo. He estado observando tu trabajo, Isabela. Sé exactamente quién mantiene funcionando esta empresa y no es tu madre. ¿Estarías interesada en escuchar una propuesta que podría beneficiarnos a ambos? Esa conversación marcó el inicio de la venganza más elaborada que jamás hubiera imaginado. Andrés no era solo un empresario ambicioso. Era un estratega brillante que había estado estudiando a mi madre durante meses. Había identificado sus debilidades, sus patrones de comportamiento, y más importante, su arrogancia ciega que la hacía incapaz de ver las traiciones que se gestaban a su alrededor. Tu madre cometerá un error fatal, me dijo Andrés durante nuestra segunda reunión secreta. Está tan concentrada en mantenerte bajo control que no se da cuenta de que está perdiendo el control real de su empresa, pero nosotros podemos usar eso a nuestro favor. El plan que me propuso era brillante en su simplicidad. Él compraría la empresa oficialmente, pero en realidad yo sería la verdadera propietaria a través de una estructura corporativa que mi madre jamás entendería hasta que fuera demasiado tarde. Durante los siguientes meses, fingí ser la hija sumisa y derrotada que mi madre esperaba ver. Dejé que ella creyera que había ganado, que había logrado quebrar mi espíritu y que finalmente podría deshacerse de mí sin resistencia. Pero en secreto, Andrés y yo preparamos cada detalle de la transferencia real del poder. Documentos legales, estructuras corporativas, cuentas bancarias. Todo estaba siendo organizado para que el momento en que ella firmara los papeles de venta estuviera en realidad entregándome exactamente lo que siempre había prometido darme. La fecha elegida para la venta no fue coincidencia. Mi madre había decidido que mi cumpleaños número 28 sería el momento perfecto para su acto final de crueldad. Será simbólico, me había dicho con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. El día que te convertiste en adulta será el día que aprendas que la vida no siempre nos da lo que creemos merecer. No podía imaginar lo literalmente ciertas que resultarían ser sus palabras, aunque no de la manera que ella esperaba. El salón del club estaba decorado con flores blancas y doradas, mi combinación favorita de colores que mi madre había elegido para crear la ilusión de que esto realmente era una celebración en mi honor. Los invitados incluían a familiares, amigos de la familia, socios comerciales y empleados clave de la empresa. Todos habían venido esperando una fiesta normal de cumpleaños, sin sospechar que estaban a punto de presenciar la ejecución pública de mis sueños. O al menos, eso era lo que mi madre había planeado. Cuando llegó el momento del brindis, mi madre se puso de pie con una elegancia teatral que había perfeccionado durante años de eventos sociales. Su vestido negro de diseñador contrastaba dramáticamente con las decoraciones festivas, como si hubiera elegido su atuendo específicamente para un funeral. Queridos amigos y familia, comenzó con voz clara y fuerte. Hoy no solo celebramos el cumpleaños de mi hija Isabela, sino también un momento decisivo en la historia de nuestra empresa familiar. El silencio que siguió fue tenso. Algunos invitados intercambiaron miradas confundidas, sin entender por qué un cumpleaños era el lugar apropiado para anuncios empresariales. Mi madre continuó.
disfrutando claramente de la atención y del poder que sentía al controlar la narrativa. Como todos saben, Textiles Ramírez ha sido el legado de nuestra familia durante más de 50 años. Mi padre construyó esta empresa con sangre, sudor y lágrimas, y durante los últimos 8 años, yo he luchado por mantener viva su visión. La palabra luchado me provocó una risa interna amarga. Mi madre había luchado sentada en su oficina de esquina mientras yo trabajaba 16 horas al día para mantener la empresa funcionando. Pero dejé que continuara con su actuación, sabiendo que cada palabra la estaba llevando más cerca de su propia destrucción. Sin embargo, prosiguió, su voz tomando un tono más serio. Los tiempos han cambiado, y debemos adaptarnos para sobrevivir. El mundo de los negocios requiere una mano firme, experiencia probada, y la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dejarse llevar por sentimientos o expectativas irreales. Sus ojos me buscaron en la multitud, y cuando nuestras miradas se encontraron, vi el veneno puro en su expresión. Por eso, continuó, alcanzando una carpeta de documentos que había estado esperando en una mesa cercana. He tomado la decisión de vender Textiles Ramírez a Villalobos Enterprises, una empresa que tiene la visión y los recursos necesarios para llevar nuestro legado familiar al siguiente nivel. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del salón. Los murmullos comenzaron inmediatamente, pero mi madre alzó la mano para silenciarlos. Sé que algunos podrían cuestionar esta decisión, dijo, mirándome directamente otra vez. Pero como líder de esta empresa, mi responsabilidad es hacia el legado de mi padre y hacia el futuro del negocio, no hacia expectativas no realistas o sentimientos de entitlement. La palabra entitlement fue pronunciada con tal desdén que varios invitados se removieron incómodos en sus asientos. Fue en ese momento cuando Andrés Villalobos se acercó desde el fondo del salón, donde había estado esperando como habíamos planeado. Su presencia causó otro murmullo de sorpresa entre los invitados, que no esperaban que el comprador estuviera presente en lo que se suponía era una fiesta de cumpleaños. Mi madre sonrió triunfante mientras él se acercaba con los documentos finales. Andrés ha sido muy generoso al venir personalmente para finalizar esta transacción, anunció mi madre, y pensé que sería apropiado que todos ustedes, que han sido parte de la historia de Textiles Ramírez, fueran testigos de este nuevo capítulo. Lo que no sabía era que estaba a punto de escribir su propio epitafio empresarial, con cada firma que pusiera en esos papeles. Mientras observaba a mi madre prepararse para firmar los documentos que creía que le darían la última palabra en nuestra guerra familiar, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Todos esos años de humillaciones, de promesas rotas, de manipulaciones emocionales, estaban a punto de ser vengados de la manera más poética posible. Ella estaba tan segura de su victoria que no se dio cuenta de que estaba entregándome exactamente lo que siempre había querido, solo que de una forma que jamás podría haber anticipado. La justicia, pensé mientras la observaba firmar el primer documento, a veces llega de las formas más inesperadas. Y mi madre estaba a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa posible. Mi madre firmó el primer documento con una sonrisa que irradiaba satisfacción absoluta. Cada trazo de su pluma era deliberado, teatral, diseñado para maximizar mi supuesto sufrimiento. Los invitados observaban en silencio, claramente incómodos por estar presenciando lo que parecía ser un momento de crueldad familiar, disfrazado de evento social. Pero lo que ninguno de ellos sabía, incluyendo a mi madre, era que cada firma la acercaba más a entregar el control total de la empresa que había administrado durante 8 años. Isabela, dijo sin levantar la vista de los papeles, espero que entiendas que esto es por el bien de todos. Una empresa como Textiles Ramírez necesita liderazgo real, no sentimentalismos. Sus palabras fueron pronunciadas con la condescendencia que había perfeccionado durante años, esa voz que usaba cuando quería hacerme sentir como una niña tonta que no entendía el mundo de los adultos. Andrés, que había estado observando la escena con expresión profesional, me dirigió una mirada casi imperceptible. Era nuestra señal acordada. Todo estaba procediendo exactamente como habíamos planeado. Los documentos que mi madre estaba firmando con tanto entusiasmo incluían cláusulas que ella había revisado superficialmente, confiando en que sus abogados habían verificado todos los detalles. Lo que no sabía era que Andrés había sido muy específico sobre qué abogados debían revisar el contrato, y todos ellos estaban trabajando para nuestros intereses, no para los suyos. Señora Ramírez,
intervino Andrés con esa voz profesional que había perfeccionado durante años de negociaciones. Antes de proceder con las firmas finales, me gustaría que revisara una vez más las condiciones especiales que discutimos, específicamente la cláusula sobre la retención de personal clave. Mi madre asintió distraídamente, claramente más interesada en el espectáculo público que en los detalles técnicos del contrato. Por supuesto, respondió, pasando las páginas rápidamente. Como acordamos, usted tendrá completa libertad para reestructurar el personal como considere necesario. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Durante años había insistido en que yo era irreemplazable, que conocía la empresa mejor que nadie, que los empleados me respetaban. Pero ahora estaba entregándome al enemigo, sin un segundo pensamiento, asumiendo que Andrés me despediría inmediatamente después de tomar control. Lo que mi madre no sabía era que la reestructuración de personal que Andrés tenía en mente era completamente diferente a lo que ella imaginaba. Los documentos incluían mi nombramiento inmediato como directora ejecutiva de la empresa, con poder total sobre todas las operaciones. Más importante aún, incluían una cláusula que le otorgaba a la nueva administración el derecho de revisar y revocar todas las decisiones tomadas por la administración anterior durante los últimos 2 años. Mientras mi madre continuaba firmando, noté que algunos de los empleados presentes en la fiesta comenzaban a intercambiar miradas preocupadas. Elena Vargas, la supervisora de producción que había trabajado conmigo durante los últimos 3 años, se acercó discretamente. Isabela, susurró, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿El nuevo propietario mantendrá al equipo actual? Su pregunta me partió el corazón, porque sabía exactamente lo que estaba pensando. Durante años, mi madre había manejado la empresa con puño de hierro, amenazando constantemente a los empleados con despidos si no cumplían con sus expectativas cada vez más irreales. La lealtad que ellos me habían mostrado durante estos años había sido genuina, nacida del respeto mutuo y de la forma en que yo había luchado por mejores condiciones laborales cuando mi madre no estaba mirando. No te preocupes, Elena, le dije en voz baja, con una sonrisa que esperaba transmitiera confianza sin revelar demasiado. Te prometo que tu trabajo está seguro. La confusión en su rostro me confirmó que no entendía cómo podía hacer esa promesa cuando aparentemente estaba perdiendo todo mi poder en la empresa. Pero en pocas horas, todo estaría claro. Mi madre finalizó la firma de los documentos principales y se dirigió hacia el micrófono que habían instalado para los brindis de cumpleaños. «Queridos amigos», anunció, su voz cargada de una emoción que parecía genuina pero que yo reconocía como pura actuación. «Quiero que sepan que esta no ha sido una decisión fácil. Textiles Ramírez ha sido mi vida durante los últimos 8 años, y entregar el control requiere un nivel de madurez y perspectiva que no todos pueden entender». Sus palabras estaban claramente dirigidas hacia mí, otra puñalada disfrazada de sabiduría maternal. Pero lo que más me impactó fue la forma en que algunos invitados comenzaron a asentir, como si sus palabras tuvieran sentido, como si realmente estuviera tomando una decisión sabia y difícil, en lugar de ejecutar un acto de venganza personal que había estado planeando durante meses. «Isabela», continuó, volteando hacia mí con esa sonrisa que había aprendido a temer durante años. «Sé que esto no es lo que esperabas para tu cumpleaños, pero espero que algún día entiendas que a veces el amor significa tomar decisiones que pueden parecer duras en el momento». Las lágrimas que aparecieron en sus ojos parecían reales, y por un momento, una parte de mí se preguntó si realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordé todas las veces que había usado esa misma táctica emocional para manipularme. Las lágrimas que aparecían mágicamente cuando necesitaba que me sintiera culpable por cuestionarla. La forma en que convertía cada confrontación en una actuación donde ella era la víctima y yo era la hija desagradecida. No, estas lágrimas eran tan falsas como todo lo demás en su actuación. «Gracias, mamá», respondí, manteniendo mi voz estable y controlada. «Tienes razón. El amor a veces requiere decisiones difíciles, y estoy segura de que todos entenderemos la verdadera naturaleza de esta decisión muy pronto». Mis palabras fueron lo suficientemente ambiguas como para no despertar sospechas, pero lo suficientemente específicas como para que Andrés supiera que estaba lista para la siguiente fase de nuestro plan. Andrés se acercó con los documentos finales, esos que transferirían oficialmente la propiedad de la empresa. «Señora Ramírez», dijo con voz formal, «estos son los documentos de transferencia final. Una vez que los firme, Villalobos Enterprises asumirá control total de Textiles Ramírez, efectivo inmediatamente». Mi madre asintió, alcanzando la pluma con manos que temblaban ligeramente,
aunque no estaba segura si era por emoción o por nervios. Antes de firmar, interrumpí de repente, mi voz cortando el silencio tenso del salón. Me gustaría decir unas palabras. Mi madre me miró con sorpresa y algo que podría haber sido irritación. Claramente no había planeado darme la oportunidad de hablar, probablemente temiendo que hiciera una escena emocional que arruinara su momento de triunfo. Isabela, cariño, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer maternal en público. Tal vez sería mejor si guardamos las emociones para después. Este es un momento de negocios, no el lugar para sentimentalismos. Pero yo ya me había acercado al micrófono, y la atención de todos los invitados estaba fija en mí. No te preocupes, mamá, dije con una sonrisa que esperaba pareciera serena. No habrá sentimentalismos. Solo quería agradecer a todos por estar aquí en este día tan especial. Especialmente quiero agradecer a Andrés Villalobos por su colaboración en hacer posible este momento. La palabra colaboración causó una leve confusión en algunos rostros, pero mi madre estaba demasiado enfocada en finalizar su venganza como para prestar atención a los matices de mi discurso. También quiero que todos sepan, continué, mi voz ganando fuerza mientras hablaba, que aunque hoy marca el fin de una era para nuestra familia, también marca el comienzo de algo nuevo y emocionante. Algo que mi abuelo, que en paz descanse, habría aprobado completamente. Mi madre frunció ligeramente el ceño ante la mención de mi abuelo, probablemente preguntándose hacia dónde me dirigía con este discurso. Mi abuelo siempre decía que la verdadera medida de una persona no está en lo que promete, sino en lo que cumple, y que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra la forma de prevalecer. Las palabras salieron con una convicción que sorprendió hasta a mí misma. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de la situación, completamente dueña de mi destino. Andrés aprovechó mi pausa para acercarse nuevamente a mi madre con los documentos finales. Señora Ramírez, si está lista, podemos proceder con las firmas que completarán la transferencia. Mi madre asintió, claramente ansiosa por terminar con lo que veía como mi intento desesperado de salvar cara en una situación humillante. Mientras ella firmaba el último documento, el que oficialmente transfería la propiedad de Textiles Ramírez a Villalobos Enterprises, sentí una mezcla extraña de nervios y excitación. Todo por lo que habíamos trabajado durante meses estaba a punto de concretarse. En cuestión de minutos, mi madre descubriría que había entregado la empresa exactamente a la persona que había estado tratando de mantener alejada del poder durante todos estos años. «Listo», anunció mi madre, cerrando la carpeta de documentos con un gesto dramático. Textiles Ramírez ahora pertenece oficialmente a Villalobos Enterprises. Su sonrisa era radiante, el tipo de expresión que tendría alguien que acabara de ganar una guerra larga y difícil. Los aplausos que siguieron fueron incómodos y dispersos, ya que la mayoría de los invitados aún no entendían completamente lo que acababa de suceder. Andrés tomó los documentos y los revisó brevemente, asintiendo con satisfacción profesional. «Perfecto», dijo, su voz clara y fuerte para que todos pudieran escuchar. Ahora, como nuevo propietario de Textiles Ramírez, me gustaría hacer mi primer anuncio oficial. El salón se sumió en un silencio expectante. Mi madre lo observaba con curiosidad, probablemente esperando que agradeciera su cooperación o que hiciera algún comentario sobre sus planes para la empresa. Efectivo inmediatamente, continuó Andrés. Me complace anunciar que Isabela Ramírez asumirá el cargo de directora ejecutiva de Textiles Ramírez, con autoridad total sobre todas las operaciones de la empresa. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del salón. Mi madre se quedó paralizada, con la sonrisa congelada en su rostro mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Además, prosiguió Andrés, disfrutando claramente del momento, Isabela será mi socia en la propiedad de la empresa, con un 51% de participación que se hará efectiva dentro de los próximos 30 días. La confusión en el rostro de mi madre se transformó lentamente en comprensión, y luego en horror absoluto. ¿Qué significa esto?, logró articular, su voz quebrada y apenas audible. La seguridad y el control que había demostrado durante toda la noche se desvanecieron como humo, dejando solo a una mujer que acababa de darse cuenta de que había sido completamente superada en su propio juego. «Significa, madre», dije acercándome al micrófono una vez más, «que acabas de cumplir la promesa que le hiciste al abuelo. Textiles Ramírez finalmente es mía, exactamente como él quería». La venganza que había estado gestándose durante meses finalmente había llegado a su punto culminante, y la expresión en el rostro de mi madre valía cada momento de planificación secreta
que habíamos invertido en este momento. El salón estalló en murmullos y conversaciones confundidas. Los empleados presentes comenzaron a intercambiar miradas de alivio y sorpresa. Los invitados que no entendían completamente la dinámica familiar observaban con fascinación esta reversión dramática de poder. Y mi madre se quedó allí, de pie junto a los documentos que había firmado con tanto entusiasmo, finalmente comprendiendo que había orquestado su propia derrota. La justicia familiar que había estado buscando durante años, finalmente había llegado, y había sido servida en una bandeja de plata por la misma persona que había tratado de negarla. La transformación en el rostro de mi madre fue algo que jamás olvidaré. La confianza absoluta que había irradiado durante toda la noche se desmoronó como un castillo de naipes, dejando ver por primera vez en años algo que nunca pensé que vería. Terror puro. Sus ojos se movían frenéticamente entre Andrés y yo, buscando alguna explicación que pudiera restaurar el sentido de control que acababa de perder completamente. «Esto no puede ser legal», murmuró, su voz temblando mientras alcanzaba los documentos que había firmado minutos antes. Yo revisé estos contratos. Mis abogados los verificaron. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, buscando desesperadamente alguna cláusula que pudiera haber pasado por alto, alguna letra pequeña que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Andrés se acercó con una sonrisa que ya no tenía nada de profesional. «Señora Ramírez, le aseguro que todo es completamente legal. Sus abogados revisaron los documentos exactamente como usted solicitó. Lo que quizás no sabía es que esos abogados han estado trabajando para Isabela durante los últimos 6 meses. La revelación golpeó a mi madre como una bofetada física. Su cara se descompuso mientras procesaba que la traición había sido mucho más profunda de lo que había imaginado. Mi bufete legal ha estado documentando cada decisión cuestionable que usted ha tomado durante los últimos 2 años. Continué, sintiendo una satisfacción que jamás había experimentado. Cada vez que desvió fondos de la empresa para gastos personales, cada contrato que firmó sin autorización del consejo, cada decisión que tomó que violaba los términos del testamento del abuelo, todo está debidamente documentado y registrado. Los invitados observaban con una mezcla de horror y fascinación. Esta ya no era una simple transferencia empresarial. Se había convertido en la exposición pública de años de corrupción y manipulación familiar. Elena, la supervisora de producción, se acercó con lágrimas en los ojos. «Isabela, ¿esto significa que conservaremos nuestros trabajos? ¿Que las cosas van a cambiar?» «No solo conservarán sus trabajos», respondí, dirigiéndome no solo a Elena sino a todos los empleados presentes, sino que van a recibir todos los beneficios y aumentos que mi madre había estado negándoles durante años. Andrés y yo hemos revisado los registros financieros y sabemos exactamente cuánto dinero se ha estado desviando de sus salarios y beneficios hacia los gastos personales de la administración anterior. La cara de mi madre se puso completamente pálida. «Isabela, no puedes hablar de esos temas aquí, frente a toda esta gente». Su voz era apenas un susurro, pero todos en el salón pudieron escuchar el pánico que contenía. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder en nuestra relación, y ella lo sabía. «¿Por qué no, mamá?», repliqué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Durante años tú no tuviste problemas en humillarme frente a empleados, clientes y familiares. ¿Por qué debería yo mostrarte una cortesía que tú nunca me diste?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los meseros habían dejado de moverse, captivados por el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Mi tío Roberto, hermano de mi madre, se acercó con expresión confundida. «Esperanza, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Isabela está diciendo la verdad sobre el dinero de la empresa?» Su pregunta fue como un catalizador que desató una avalancha de susurros y comentarios entre los familiares presentes. La reputación que mi madre había construido cuidadosamente durante décadas comenzaba a desmoronarse en tiempo real. «Roberto, esto es un malentendido», tartamudeó mi madre, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado toda la noche. «Isabela está resentida porque no obtuvo lo que quería, así que está inventando historias para...». Sus palabras se desvanecieron cuando Andrés sacó una carpeta adicional de su maletín. «Señora Ramírez», interrumpió Andrés con voz firme, ¿le gustaría que leyéramos en voz alta los registros de los últimos 20 viajes que usted cargó como gastos empresariales? ¿O prefiere que discutamos el Mercedes-Benz que compró el año pasado usando fondos de la empresa, registrado como equipo de transporte para clientes? Cada revelación era como una puñalada que exponía años de corrupción sistemática. Los murmullos en el salón se intensificaron. Los invitados que conocían a mi madre desde hacía años intercambiaban miradas de shock y desilusión. La imagen de la empresaria exitosa y ética que había proyectado durante tanto tiempo
se desintegraba ante sus ojos. Y yo me di cuenta de que esta exposición pública era incluso más satisfactoria que simplemente recuperar el control de la empresa. Además, continué, sintiendo que era el momento perfecto para revelar el golpe final. Tengo aquí una copia del testamento original del abuelo, el verdadero testamento que mamá aseguró durante años que no existía. Saqué de mi bolsa un documento que había estado esperando el momento perfecto para revelar. En este documento, el abuelo específicamente establece que la empresa debe pasar a sus nietos, no a sus hijos, y que cualquier intento de vender la empresa sin el consentimiento de los herederos legítimos sería considerado como una violación de sus últimas voluntades. La expresión de mi madre pasó del pánico a la desesperación absoluta. Ese documento. Yo pensé que había sido destruido, murmuró, más para sí misma que para los demás. Su confesión inadvertida confirmó lo que yo había sospechado durante años. Ella había sabido todo el tiempo sobre las verdaderas intenciones de mi abuelo, y había elegido ignorarlas deliberadamente. No solo no fue destruido, repliqué, sino que está debidamente registrado ante notario y tiene plena validez legal. Lo que significa que todas las decisiones que tomaste durante estos años respecto a la empresa fueron ilegales desde el momento en que ocultaste la existencia de este documento. La justicia que había estado buscando durante tanto tiempo finalmente se materializaba de la forma más completa posible. Mi prima Carmen, hija de mi tío Roberto, se acercó con expresión seria. Isabela, ¿estás diciendo que la tía Esperanza ha estado robando de la empresa del abuelo durante todos estos años? Su pregunta directa cortó como un cuchillo a través de las excusas y racionalizaciones que mi madre había estado construyendo. No estoy diciendo nada, respondí con calma. Los documentos hablan por sí solos. Andrés, ¿podrías compartir con mis familiares el resumen financiero que preparaste? Andrés asintió y comenzó a leer una lista que detallaba años de malversación sistemática. Gastos personales cargados a la empresa, bonificaciones infladas, contratos fraudulentos con proveedores, que resultaron ser empresas fantasma controladas por mi madre. Cada revelación era recibida con gasps y exclamaciones de incredulidad. Los empleados presentes comenzaron a intercambiar comentarios sobre irregularidades que habían notado pero que nunca se habían atrevido a cuestionar. La imagen de mi madre como una administradora competente y honesta se desmoronaba completamente, revelando décadas de manipulación y engaño. «Esto es una conspiración», gritó finalmente mi madre, su compostura completamente abandonada. «Isabela ha estado planeando esto durante meses, manipulando documentos, sobornando abogados. Esto es una venganza calculada». Su acusación, aunque técnicamente cierta en algunos aspectos, sonaba desesperada y poco convincente después de todas las evidencias que acababan de ser presentadas. «Tienes razón, mamá», admití sin vergüenza alguna. «Esto es exactamente una venganza calculada. Una venganza por años de humillaciones, promesas rotas y traición familiar. Pero a diferencia de tu venganza, que se basaba en mentiras y manipulación, la mía se basa en la verdad y la justicia». Mis palabras resonaron en el salón con una finalidad que hizo que varios invitados asintieran inconscientemente. El momento culminante llegó cuando mi tío Roberto se acercó directamente a mi madre. «Esperanza, durante años defendí tus decisiones cuando Isabela se quejaba de cómo la tratabas. Pensé que estaba siendo una niña caprichosa que no entendía los negocios. Pero si todo esto es verdad». Su voz se quebró con decepción. «Papá estaría devastado de saber cómo traicionaste su memoria y sus deseos». Las lágrimas que comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre eran genuinas esta vez, pero ya no generaban en mí la compasión que habían provocado durante años. Eran las lágrimas de alguien que finalmente había sido confrontado con las consecuencias de sus acciones, no las lágrimas manipuladoras que había usado como arma durante tanto tiempo. «Por favor», murmuró, acercándose a mí con expresión suplicante. «Podemos arreglar esto en privado. Soy tu madre, Isabela. Esto no tiene que destruir nuestra familia». Pero sus palabras llegaron demasiado tarde. La familia ya había sido destruida años atrás por sus propias acciones. Yo simplemente estaba exponing the ruins. «La familia se destruyó el día que decidiste que tu ego era más importante que las promesas que le hiciste al abuelo», repliqué con una calma que me sorprendió. «Se destruyó cada vez que me humillaste frente a empleados y clientes. Se destruyó cuando convertiste mi lugar de trabajo en un campo de batalla psicológico donde yo siempre era el enemigo». Andrés, observando que la situación se estaba volviendo demasiado emocional, intervino con autoridad empresarial. «Señora Ramírez, dado que ya no tiene ninguna autoridad en Textiles Ramírez,
Le sugiero que retire sus pertenencias personales de la oficina antes del final de la semana. La seguridad del edificio ha sido notificada de que su acceso será revocado a partir de mañana. La realidad de su nueva situación golpeó a mi madre como una ola fría. No solo había perdido el control de la empresa, sino que se había convertido en una persona non grata en el negocio que había controlado durante 8 años. Su venganza había resultado en su completa humillación pública y su exilio empresarial. Los invitados comenzaron a retirarse en pequeños grupos, claramente incómodos con haber presenciado semejante confrontación familiar. Pero antes de irse, varios de ellos se acercaron a mí para expresar su apoyo y felicitarme por finalmente obtener justicia. Elena y otros empleados me rodearon, llorando de alivio y gratitud, prometiendo trabajar más duro que nunca, ahora que sabían que sus esfuerzos serían reconocidos y recompensados apropiadamente. Mi madre se quedó sola junto a la mesa donde había firmado su propia sentencia, observando cómo todo el poder y respeto que había acumulado durante años se desvanecía en una sola noche. La venganza que había planeado contra mí se había convertido en su propia destrucción, y la ironía era tan perfecta que casi parecía poética. Mientras observaba a los últimos invitados retirarse, me di cuenta de que la verdadera victoria no era solo recuperar la empresa o exponer la corrupción de mi madre. La verdadera victoria era la liberación de años de gaslighting, de expectativas irracionales, de amor condicional y de la necesidad desesperada de obtener la aprobación de alguien que nunca había tenido la intención de dármela. La mujer que había entrado a esa fiesta de cumpleaños como una empleada humillada había salido como la dueña de su propio destino. Y esa transformación valía todos los meses de planificación secreta y todas las noches de ansiedad que había experimentado durante el proceso. La justicia, como había dicho mi abuelo, efectivamente siempre encuentra la forma de prevalecer. Solo había tomado 28 años llegar a mí. Los días que siguieron a mi cumpleaños fueron un torbellino de actividad legal y empresarial. Mi madre, en un último intento desesperado por revertir lo que había sucedido, contrató a 3 bufetes de abogados diferentes para impugnar la transferencia de la empresa. Sin embargo, cada consulta legal terminaba con la misma conclusión. Todo había sido ejecutado de manera completamente legal, y ella había firmado voluntariamente todos los documentos necesarios. El lunes por la mañana, llegué a las oficinas de Textiles Ramírez como la nueva directora ejecutiva. La sensación de caminar por esos pasillos con autoridad real, en lugar de fingir tener poder mientras esperaba la aprobación de mi madre, era indescriptible. Los empleados me recibieron con una mezcla de alivio, respeto y curiosidad genuina sobre cómo cambiarían las cosas bajo mi liderazgo. Mi primera orden ejecutiva fue convocar a una reunión general con todos los empleados. En esa reunión, revelé públicamente el alcance completo de la corrupción financiera que había estado ocurriendo durante años, no para humillar a mi madre ausente, sino para establecer un estándar de transparencia total que marcaría mi administración. Los empleados tenían derecho a saber por qué sus salarios habían sido mantenidos artificialmente bajos, mientras los gastos empresariales de mi madre se disparaban año tras año. A partir de hoy, anuncié, todos recibirán los aumentos retroactivos que deberían haber recibido durante los últimos 3 años, más bonificaciones que compensarán los beneficios que fueron desviados hacia gastos no autorizados. El aplauso que siguió no era solo por el dinero, era por el reconocimiento de que sus contribuciones finalmente estaban siendo valoradas apropiadamente. Elena Vargas, que había sido mi aliada silenciosa durante años, se acercó después de la reunión con lágrimas en los ojos. Isabela, durante tanto tiempo pensé que estaba imaginando cosas cuando sentía que algo estaba mal con la forma en que se manejaban los recursos. Gracias por validar nuestras preocupaciones y por darnos esperanza otra vez. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando recibí una llamada de mi tío Roberto 3 días después de la fiesta. Isabela, dijo con voz seria, he estado pensando mucho sobre lo que pasó el sábado. Tu madre vino a verme ayer, llorando y suplicándome que la ayudara a razonar contigo. Pero después de revisar algunos documentos que tenía sobre los asuntos de tu abuelo, me di cuenta de que tú tenías razón en todo. Su validación significaba más de lo que podía expresar. Roberto había sido una figura paterna para mí durante mi infancia, especialmente después de que mi padre muriera cuando yo tenía 12 años. Que él finalmente viera la verdad sobre mi madre y reconociera la justicia de mis acciones, cerró una herida que había estado abierta durante años. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, continuó Roberto. Él siempre decía que tenías su mismo instinto para los negocios
y su misma integridad moral. Me arrepiento de no haber visto antes lo que tu madre te estaba haciendo. Su disculpa, aunque tardía, fue genuina y reconfortante. Andrés resultó ser no solo un socio comercial brillante, sino también un mentor invaluable. Durante nuestras reuniones semanales, me ayudó a implementar sistemas de gestión que aseguraban transparencia total en todas las operaciones de la empresa. La confianza se construye lentamente, pero se destruye instantáneamente, me recordaba constantemente. Tu madre perdió la confianza de todos en una noche porque llevaba años minándola con pequeñas traiciones. Nosotros la reconstruiremos con pequeños actos de honestidad. Un mes después de la transferencia, la empresa ya mostraba señales de revitalización. Los empleados trabajaban con renovada energía, sabiendo que sus esfuerzos serían reconocidos. Los clientes notaron la diferencia en el servicio y la calidad, ya que el personal ya no tenía que navegar por las políticas contradictorias y los cambios de humor impredecibles de mi madre. Las ganancias aumentaron un 15% en las primeras 4 semanas bajo mi dirección. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando recibí una carta legal de los abogados de mi madre, informándome que había decidido no continuar con su demanda para recuperar la empresa. La carta era técnica y fría, pero entre líneas podía leer la derrota completa. Sus propios abogados le habían aconsejado que cualquier batalla legal prolongada solo expondría más evidencia de su mala gestión y corrupción. Sin embargo, no todo fueron victorias fáciles. La traición familiar había dejado cicatrices profundas que no sanarían de la noche a la mañana. Durante las primeras semanas, me despertaba algunas noches con ansiedad, preguntándome si había sido demasiado cruel, si había destruido definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación con mi madre. Esas dudas se desvanecieron cuando recibí una visita inesperada de Carmen, mi prima. Isabela, me dijo, quiero que sepas que lo que hiciste no fue solo venganza, fue justicia. Yo trabajé para la tía Esperanza durante 2 veranos en la universidad y vi cómo trataba a los empleados cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Vi cómo hablaba de ti cuando no estabas presente. Lo que pasó en tu cumpleaños fue inevitable. Solo estabas devolviendo años de humillación acumulada. Su perspectiva me ayudó a procesar mi propia culpa. Durante años había internalizado la narrativa de mi madre de que yo era demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado entitled para merecer respeto. Pero la reacción de los empleados, la validación de mi familia y el éxito inmediato de la empresa bajo mi liderazgo confirmaban que mis instintos habían sido correctos todo el tiempo. 3 meses después de aquella noche memorable, me encontré con mi madre por casualidad en un centro comercial. Ella había perdido peso, se veía más pequeña de alguna manera, como si la pérdida de poder hubiera física actually shrunk her. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en su expresión una mezcla de resentimiento, tristeza y algo que podría haber sido arrepentimiento. Se acercó vacilante. Isabela, murmuró. He estado pensando mucho sobre lo que pasó. Tal vez podríamos hablar. Como madre e hija, no como lo que éramos antes. Su voz tenía una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes, pero también una manipulación sutil que reconocí inmediatamente. Mamá, repliqué con una calma que me sorprendió. Durante 28 años esperé a que me trataras como a tu hija en lugar de como a tu competencia. Ese tiempo pasó. Ahora somos exactamente lo que nuestras acciones han determinado que seamos. Strangers que comparten un apellido. Mis palabras fueron firmes pero no crueles. Una declaración de hechos más que un ataque emocional. Ella asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta pero hubiera tenido que intentarlo de todas formas. Espero que algún día puedas perdonarme, murmuró antes de alejarse. Pero mientras la observaba irse, me di cuenta de que el perdón ya no era relevante. No porque odiara a mi madre, sino porque había trascendido la necesidad de su arrepentimiento para encontrar paz. El verdadero poder, comprendí, no estaba en la venganza o en el perdón. Estaba en la liberación. Liberación de la necesidad de validación externa. Liberación de la obligación de mantener relaciones tóxicas por lazos familiares. Liberación de la idea de que debía sacrificar mi dignidad para mantener la paz. Esa noche, sola en mi oficina revisando los reportes financieros que mostraban el crecimiento constante de la empresa, reflexioné sobre el camino que había llevado hasta ese momento. La traición de mi madre había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para la transformación más importante de mi vida.
Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi destino. La empresa prosperaba bajo mi liderazgo, los empleados confiaban en mí, y yo había recuperado el respeto por mí misma que había perdido gradualmente durante años de gaslighting y manipulación emocional. La justicia que había buscado durante tanto tiempo no había llegado como había esperado. No había llegado como vindicación external o reconocimiento público. Había llegado como algo mucho más valioso: la comprensión de mi propio valor y la fuerza para defenderlo sin disculpas ni justificaciones. Mi abuelo tenía razón. La justicia siempre encuentra la forma de prevalecer. Pero también había aprendido algo que él quizás no había anticipado. A veces, la justicia más poderosa es la que nos otorgamos a nosotros mismos. 6 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, Textiles Ramírez había experimentado la transformación más significativa de su historia. Las ganancias habían aumentado un 40%. Habíamos expandido nuestras operaciones a 2 estados adicionales, y nuestra reputación en la industria había alcanzado niveles que nunca había logrado bajo la administración de mi madre. Pero más importante que el éxito financiero era la cultura empresarial que habíamos construido. Los empleados llegaban al trabajo con entusiasmo genuino, sabiendo que sus contribuciones serían reconocidas y recompensadas justamente. Habíamos implementado un programa de participación en las ganancias que había convertido a cada trabajador en un socio genuino del éxito de la empresa. Elena Vargas había sido promovida a directora de operaciones, un cargo que se había ganado a través de años de lealtad y competencia que mi madre había ignorado sistemáticamente. Isabela, me dijo durante nuestra reunión semanal, nunca pensé que trabajar podría sentirse así. Por primera vez en 10 años, vuelvo a casa sintiéndome valorada y respetada. La historia de nuestra transformación había llegado a oídos de la industria textil regional. Una revista especializada nos había contactado para hacer una cobertura sobre el renacimiento de Textiles Ramírez. Durante la entrevista, la periodista me preguntó sobre los desafíos de asumir el liderazgo de una empresa familiar en circunstancias tan dramáticas. Los negocios familiares pueden ser complicados, respondí cuidadosamente, especialmente cuando hay conflictos sobre la dirección futura de la empresa. Pero al final, los resultados hablan por sí solos. Nuestra responsabilidad es hacia los empleados, los clientes y el legado que mi abuelo construyó. No mencioné los detalles específicos de la corrupción de mi madre. No era necesario. Su ausencia completa de la industria hablaba más fuerte que cualquier acusación pública. Andrés había resultado ser más que un socio comercial. Se había convertido en un amigo genuino y un mentor invaluable. Durante uno de nuestros almuerzos de negocios, me confió algo que me sorprendió. Isabela, cuando tu madre se acercó a mi empresa para vendernos Textiles Ramírez, mi investigación inicial reveló inmediatamente las irregularidades financieras. Pero lo que más me impresionó fue descubrir que, a pesar de todos los obstáculos que ella te ponía, la empresa seguía funcionando excepcionalmente bien en las áreas bajo tu supervisión. Fue entonces cuando supe que el verdadero valor de la empresa no estaba en los activos físicos o en los contratos existentes. Estaba en ti. Tu madre pensó que me estaba vendiendo un negocio, pero en realidad me estaba regalando la oportunidad de asociarme con una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido. Su respeto genuino por mis habilidades era algo que nunca había experimentado en los 8 años trabajando bajo la sombra de mi madre. El impacto de nuestro éxito se extendió más allá de los números financieros. Habíamos comenzado un programa de becas para hijos de empleados, algo que mi abuelo habría aprobado completamente. También habíamos establecido alianzas con cooperativas de artesanos locales, creando oportunidades económicas en comunidades que habían sido ignoradas por años. Un año después de mi cumpleaños memorable, recibí una invitación inesperada. La Cámara de Comercio Regional quería otorgarme el premio Empresaria Joven del Año. Durante la ceremonia, mientras sostenía el reconocimiento entre mis manos, no pude evitar pensar en las irónicas vueltas que había dado mi vida. Había pasado de ser vista como la hija problemática que no entendía los negocios, a ser reconocida públicamente como una líder empresarial ejemplar. En mi discurso de aceptación, compartí una reflexión que había estado formándose durante meses. El éxito verdadero no se mide solo en ganancias o crecimiento. Se mide en la capacidad de crear valor genuino para todas las personas involucradas en tu empresa, empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general. Cuando construyes sobre bases de honestidad y respeto mutuo, el éxito financiero es una consecuencia natural, no el objetivo principal. Las palabras resonaron en la audiencia, y después del evento,
Varios empresarios se acercaron para felicitarme y para solicitar consultas sobre cómo habíamos logrado nuestra transformación cultural. Me di cuenta de que mi historia había adquirido un valor inspiracional que trascendía el drama familiar personal. Respecto a mi madre, las noticias que llegaban a través de familiares pintaban un panorama de consecuencias inevitables. Había intentado iniciar un negocio de consultoría empresarial, pero su reputación dañada había hecho imposible atraer clientes serios. Varios de sus antiguos contactos en la industria habían distanciado de ella una vez que se corrió la voz sobre las circunstancias reales de su salida de Textiles Ramírez. Mi tío Roberto me visitó en la oficina para compartir una conversación que había tenido con ella. Tu madre finalmente admitió que cometió errores graves, me dijo. Pero incluso ahora, insiste en que sus intenciones eran proteger la empresa de lo que ella veía como tu inexperiencia. No creo que pueda aceptar completamente la responsabilidad por sus acciones. Su incapacidad para el autorreconocimiento genuino confirmó que había tomado la decisión correcta al establecer límites permanentes. Algunas personas simplemente no pueden cambiar, y continuar esperando que lo hagan solo perpetúa ciclos de decepción y dolor. El momento más significativo de validación llegó cuando mi prima Carmen me trajo un sobre que había encontrado entre las pertenencias de mi abuelo, que mi madre había guardado durante años. Pensé que te gustaría ver esto, me dijo con una sonrisa misteriosa. Dentro del sobre había una carta dirigida a mí, fechada 6 meses antes de la muerte de mi abuelo. En su letra cuidadosa había escrito: Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que las circunstancias han requerido que tomes el control de la empresa antes de lo que yo había esperado. Quiero que sepas que siempre he tenido confianza completa en tu capacidad para liderar Textiles Ramírez hacia un futuro próspero y ético. Tu madre tiene muchas cualidades, pero carece de la humildad y la empatía que son esenciales para el liderazgo verdadero. Tú posees esas cualidades en abundancia, junto con la inteligencia y determinación necesarias para proteger el legado de nuestra familia. Confío en que tomarás las decisiones correctas, incluso si esas decisiones son difíciles. Recuerda siempre que el verdadero éxito empresarial se construye sobre relaciones de confianza y respeto mutuo. Las ganancias son importantes, pero nunca a expensas de la integridad. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, y sé que harás honor al nombre Ramírez de maneras que yo nunca pude imaginar. Las lágrimas que rodaron por mis mejillas mientras leía esas palabras no eran de tristeza, sino de una profunda satisfacción. Mi abuelo había visto en mí exactamente lo que yo había estado luchando por demostrar durante años. Su confianza póstuma validaba cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, cada momento de duda que había superado. Esa noche, sola en mi oficina después de que todos se habían ido, reflexioné sobre el camino extraordinario que había recorrido. 12 meses atrás, había sido una empleada frustrada que dependía de las promesas vacías de su madre para mantener viva la esperanza. Ahora era una empresaria reconocida que había transformado no solo una empresa, sino también las vidas de cientos de empleados y sus familias. La venganza que había planificado tan cuidadosamente había resultado en algo mucho más valioso que la simple satisfacción de devolver una humillación. Había resultado en la recuperación de mi dignidad, el descubrimiento de mi verdadero potencial, y la construcción de un legado que honraba genuinamente la memoria de mi abuelo. Mi madre había tratado de usar mi cumpleaños como el día para destruir mis sueños y demostrar su poder absoluto sobre mi futuro. En cambio, había elegido sin saberlo el día perfecto para librarme de sus cadenas psicológicas y entregarme las herramientas para construir exactamente la vida que había estado destinada a vivir. La justicia familiar que había buscado durante tantos años había llegado de la forma más completa posible, no a través de la destrucción de mi madre, sino a través de mi propia transformación en la líder que siempre había tenido el potencial de ser. Y esa transformación sería mi regalo de cumpleaños más valioso para todos los años por venir. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.